todo esto tiene su importancia. Ustedes ya saben, estamos recordando rápidamente. Aquí ya hemos visto la velocidad también. Ahí está. Me olvidaba decirles que el trazado del electrocardiograma tiene su línea basal, se llama isoeléctrico. Sigan el cursor. Ahí tiene que estar el segmento PQ, el segmento PQ y también el segmento ST. Tienen que estar en esa línea basal. Viendo así, diremos, está en su línea basal, es isoeléctrico. Entonces, eso es importante que nosotros conozcamos, la línea basal. Ahí tenemos la onda P, que ustedes conocen ya, la onda P. Su amplitud normal máxima es de 0.25 milivoltios. ¿Qué significa eso? 2,5 milímetros debe medir de altura. 2,5 milímetros de altura como máximo. Su duración, su distancia, su anchura, quiere decir duración normal de 0.12 segundos como máximo. Recordaremos que cada cuadradito es 0.04 más 0.04 más 0.04 son 0.12 segundos como máximo. Si es más ancho ya es patológico, si esto es más alto ya es patológico. Entonces fíjense las características de la onda P. Luego tenemos el complejo QRS, el complejo QRS, con su primera onda negativa, que es la onda Q, que no debe ser mayor su profundidad, su amplitud no debe ser mayor a 1 milímetro. Fíjense, esta onda Q. La onda R es variable en cuanto se refiere a su tamaño, a su amplitud, porque va a variar. En algunos va a ser bastante pequeño y en otros va a ser bastante amplio. Luego tenemos la onda S. Se dice que la onda Q es la primera onda negativa, obvio, negativo se dice, recordaremos, cuando está hacia abajo de la línea basal, de la línea isoeléctrica, y será positivo cuando esté hacia arriba, ¿verdad? Entonces, en este caso, la onda R es positivo, la onda Q es negativo y la onda S es negativa. Su amplitud, su tamaño, que significa que no debe ser mayor a 1 milímetro. Aquí dice 1/4 de la onda R, pero sería muy grande. No debe ser mayor a 1 milímetro. La duración de esta onda Q pequeña, es decir, la anchura, la distancia aquí, fíjense, está graficando solamente de 0.04 segundos, es decir, como máximo son 3 segundos. No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder. La onda R, como si te hice daño, no fue sin quererte, sino sin querer. Al tamaño. Y bueno, la anchura, la distancia debe ser de 0.6 a 0, como máximo puede llegar del complejo QRS sobre todo hasta 0.12. La onda S, ahí tenemos, también es otra onda negativa y también su amplitud, su profundidad es variable. La onda T, tenemos ahí la onda T, que significa la repolarización de los ventrículos. Fíjense, esto también es un poco variable, puede ser un poco más ancha o un poco más alta en algunos pacientes. La onda 1 tiene mucho significado. Algunos autores dicen que es la repolarización de las fibras de Purkinje. Bien,
Entonces tenemos el segmento PR. Ahí está el segmento PR que va desde el final de la onda P hasta el inicio de la onda Q. Esto es el segmento PR, importante, como les he dicho, por ejemplo, en el Chagas, que puede provocar un bloqueo auriculoventricular completo. Eso cuando se amplía ese segmento PR. Luego tenemos el segmento ST, fíjense, está en la línea basal, en la línea isoeléctrica. No hay supradesnivel ni infradesnivel, ¿verdad? Entonces, para nosotros es importante este segmento ST, porque lo vamos a ver alterado en los problemas isquémicos. El intervalo QT que se ha pasado, no, el intervalo PR era más antes, el intervalo PR que va desde el inicio de la onda P, incluyendo el segmento PR. Ese es el intervalo PR. Luego también tenemos el intervalo QT, que va desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. Ahí aquí tenemos un punto que se llama el punto J, que esto igual, sobre todo en los problemas de cardiopatía isquémica. Bien, entonces, como verán, el electrocardiograma tiene sus ondas, tiene sus intervalos, tiene sus segmentos, tiene sus tiempos de duración en cuanto se refiere a su velocidad y también se tiene sus dimensiones en cuanto se refiere a su tamaño, a su amplitud. Ahí volvemos a repetir, fíjense, la onda P resulta de la despolarización auricular. Su duración es de 0.10 hasta 0.12. Hemos mencionado, es una onda prácticamente positiva casi en todas las derivaciones, excepto en ABR, ya hemos mencionado eso. El complejo QRS, fíjense, ahí está con sus ondas Q, R y S, tiene una duración de 0.6 a 0.10 hasta 0.12 como máximo, hasta 0. Puede ser positiva, generalmente es positiva porque está hacia arriba, o negativa o isodifásica. Entonces, isodifásica significa que tiene una onda positiva y otra onda negativa. Eso es en cuanto se refiere al complejo QRS, lo más importante. La onda T representa esta onda la repolarización ventricular. Ustedes recordarán, ya hemos visto en las anteriores clases, es positiva en todas las derivaciones porque es hacia arriba de la línea basal, de la línea isoeléctrica, salvo, hemos dicho, excepto en ABR, donde es negativa. Eso es normal. Si vemos que la onda T es negativa en varias derivaciones, eso ya es patológico. Entonces, hay que tomar en cuenta todas esas características de las ondas electrocardiográficas. La onda U positiva de escaso voltaje se observa en las derivaciones precordiales, le sigue a la onda T y dicen que es la despolarización o la repolarización, mejor dicho, de las fibras de Purkinje y además de los músculos papilares. Ahí vemos otra gráfica que es lo mismo que hemos ya mencionado, el trazado electrocardiográfico, onda P, QRST, PQRST, con sus segmentos, con sus intervalos,
con todas sus características que nosotros ya conocemos. Ahí están también los tiempos que ya hemos visto, los intervalos, de los segmentos, sobre todo de los intervalos y de los segmentos, ¿verdad? Ahí está el electrocardiograma normal, todo lo que hemos mencionado, pueden ahora verlo e interpretar este electrocardiograma. Hemos dicho que lo primero que tenemos que ver es la onda P, en todas las derivaciones, donde quieran que vean onda P, onda P, onda P, que está delante siempre del complejo QRS. Otra característica, la distancia entre una onda R y la otra onda R es la misma que digamos, en derivación de D1, que en la derivación B5 va a ser la misma distancia. Si lo medimos, fíjense, de acá a acá y de acá a acá es la misma distancia que de acá a acá y que de acá a acá. Entonces, eso significa que es regular. El ritmo de electrocardiográficamente es sinusal y además de eso es regular. Y nos iremos ahora a la otra característica para reconocer el electrocardiograma. Fíjense, la onda en ABR, la onda P, siempre va a ser negativa como la onda T. Entonces, estamos frente a un electrocardiograma normal. Su frecuencia, ustedes ya saben calcularlo, contaremos la frecuencia porque debe ser que debe estar entre los 60 y los 100 latidos por minuto, ¿verdad? Entonces buscaremos una onda R que caiga en la línea gruesa, esta por ejemplo. Está cayendo en la línea gruesa. Entonces, ustedes ya saben, 300, 150, a ver, 300, 150, 300, 150, 100, 100, aquí ya 70, 300, 150, 100, está un poco más de 100 en este caso. Aquí, por ejemplo, 300, 150, 100, aquí sería, está un poco más o menos unos 120. Bueno, en este caso, en este electrocardiograma diríamos que está con una taquicardia leve, porque está más de 100 su frecuencia. 300, 150, 100, un poco más, unos 120 por lo menos por minuto. Entonces, tenemos que hacer el cálculo de la frecuencia cardíaca. Pero el resto está dentro de los parámetros que ya hemos mencionado. Otra característica que antes que se me pase, pero vamos a ver en otras láminas, es que la progresión del complejo QRS, les decía, de la onda R, de la onda S, la progresión en las derivaciones precordiales, fíjense, la onda R pequeña en B1 y fíjense la onda R en B6. Ha habido una rotación, una progresión. La onda R ha ido aumentando poco a poco de amplitud, y la onda S, por el contrario, que en B1 es generalmente profunda y en B2, eso se va a ir reduciendo, va a ir rotando, y fíjense la onda S se va haciendo más pequeña y en B6 prácticamente es pequeña. Esa es la progresión, se dice, normal. Entonces hay una progresión normal. Entonces, estas características tenemos que verlas. Inmediatamente se hace el electrocardiograma a golpe de vista. Bueno, entonces, ¿cuál es otra característica que tenemos que tomar en cuenta? Es sacar la frecuencia cardíaca. Lo vamos a sacar, ustedes ya saben que tenemos que, en un trazo de un electrocardiograma, tenemos que buscar que la onda R coincida con una de las líneas verticales más gruesas. Las más gruesas son las que dividen en 5 cuadraditos.
En este caso está, por ejemplo, acá la onda R está coincidiendo. La siguiente línea gruesa significará 300. La siguiente significará 150. La siguiente significará 100. La siguiente significará 75 latidos por minuto y la siguiente será 60. No está exactamente en 60, sino 2, 4, 64. Está entre 60 y 75, ¿verdad? Más o menos a la mitad, entonces más o menos estuviese entre 68 aproximadamente. Entonces, esa es la forma de sacar la frecuencia cardíaca que ustedes ya lo saben, ¿verdad? Entonces, a cada línea gruesa hay que darle un número estándar que aquí está en registrado. 300, 150, 100, 75, 60. Hay que ir reduciendo. Si está menos de 60, lógicamente va a estar pues con bradicardia. Puede sinusal o puede estar con un bloqueo auriculoventricular. Si es menos de 60, lógicamente esta distancia va a ser más amplia, ¿verdad? O por el contrario, las ondas Eres estarán más juntitas, más cerca la una de la otra. Entonces, eso significará que si está más de 100 por minuto, significará que existe taquicardia en ese paciente. Entonces, ustedes ya saben sacar, ya no creo que se hayan olvidado. Hay otros métodos, pero que viene a ser casi lo mismo. Y aquí, por ejemplo, este método para sacar la frecuencia cardíaca, dividir 1500 es un número estándar que se coloca entre el número de cuadrados chicos entre una onda R y la otra onda R. Ejemplo, a ver, vamos entre una onda R, cuadrados chicos, dice. Aquí, a ver. Aquí, ¿cuánto tenemos cuadrados chicos? 5, 10, 15, 20 cuadraditos chiquititos, ¿verdad? Está tomando en cuenta 20 solamente acá, como si estuviese la onda R acá. Entonces, 5, 10, 15, 20 cuadraditos chiquititos. Vamos a dividir los 1500 entre 20. Entre estos 20 cuadraditos chiquititos, eso nos dará 75 latidos por minuto. Entonces, esta es una forma también de sacar la frecuencia cardíaca cuando un corazón es rítmico, es regular clínicamente y electrocardiográficamente cuando tenemos una regularidad en cuanto se refiere al trazado electrocardiográfico. Entonces, son algunos métodos que se utilizan para sacar, pero también tenemos que saber que muchos corazones no son pues rítmicos, no son regulares en cuanto se refiere al ritmo, sino que tienen su arritmia. Ustedes saben, hay corazones arrítmicos, por lo tanto, ¿cómo vamos a sacar la frecuencia cardíaca en un corazón que tiene un ritmo irregular, arrítmico? Generalmente ustedes hemos hablado ya de la fibrilación auricular, ¿verdad? Entonces, totalmente irregular. En ese caso, nosotros tenemos que hacer un trazado del electrocardiograma largo, generalmente en derivación de largo, perdón, un trazado largo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un trazo largo, contar 15 cuadrados de 0.20 segundos y luego contar los complejos QRS que se encuentran en 3 segundos y multiplicar por 20. Entonces buscamos nosotros, a ver, en este caso no tenemos una onda R, digamos que esté una onda R sería esta la que esté coincidiendo con
con la raya vertical más gruesa, pero tomaremos en cuenta esta onda S que está coincidiendo con la línea vertical gruesa. Entonces, dice contar 15 cuadrados de 0.20. Ustedes saben que el pequeñito simplemente es de 0.04 y los 5 significa 0.20. Entonces contamos 15. A ver, ¿dónde se escapan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cuadraditos de 0.20. Y contar, dice, el número de complejos QRS que hay en ese espacio. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto? 5. Y multiplicar por 20. Entonces, esa es la frecuencia cardíaca aproximada, porque es irregular. 20 por, ¿cuántos hemos encontrado? 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 hemos encontrado en ese espacio. Entonces, 5 por 20 serían 100. Su frecuencia de este electrocardiograma sería de 100 latidos por minuto aproximadamente en ese momento. Entonces, hemos sacado la frecuencia cardíaca de un electrocardiograma con arritmia cardíaca. Entonces, ya eso también ya saben perfectamente cómo se calcula cuando es un ritmo irregular arrítmico. Bien, aquí es un monitor, ya les decía a ustedes también, un monitor que de pronto se produce una pausa o un paro, pausa sinusal, un paro sinusal, después se reinicia nuevamente la actividad eléctrica, pero fíjense, hay una línea isoeléctrica sin latido, sin actividad eléctrica, mejor dicho, y eso puede permanecer en esa línea y entonces estamos frente a un paro cardíaco, ¿verdad? Bien, eso se ve con los monitores. Bueno. Luego tenemos que finalmente para terminar la parte principal del electrocardiograma, tenemos que sacar el eje eléctrico del corazón. Sabemos que hay un eje anatómico, o sea, macroscópicamente estructuralmente, y también hay un eje eléctrico que podemos sacar. Bien. Eso no lo vamos a ver. Ahora, ¿cómo se va a sacar el eje eléctrico? Ya habíamos mencionado en las clases que vamos a sacar el eje eléctrico tomando en cuenta las derivaciones del plano frontal. ¿Cuáles son las derivaciones del plano frontal? Recordaremos la derivación de 1, de 2, de 3, la derivación ABR, ABL y ABF, ¿verdad? Vamos a sacarlo en el sistema hexaxial de Bailey, se llama eso, donde se va a graficar por grados, con esas derivaciones tanto monopolares y bipolares. El eje eléctrico normal del corazón va a estar pues entre 0 grados a 90 grados. Entonces, partiendo del centro del corazón. Ahí está el eje eléctrico normal. Y fíjense, este
esta gráfica o de las derivaciones monopolares y bipolares, se lo va a encerrar en un, círculo y se lo va a dividir por grados. Fíjense, de la mitad para abajo, de esta mitad para abajo es positivo. Y de la mitad para arriba va a ser negativo. Negativo. De la mitad para abajo positivo y de la mitad para abajo, para arriba, mejor dicho, negativo. Y del punto central de la mitad para la derecha es positivo y de la mitad para la izquierda es negativo. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta para sacar el eje eléctrico del corazón. La orientación exacta del vector, porque el eje eléctrico no es nada más que un vector, es una flecha con una carga positiva en la cabeza y en la cola una carga negativa. La orientación exacta del vector QRS medio se da en grados y va entre 0 a más 90. 0 a más 90. Entonces, ¿cómo vamos a sacar el eje eléctrico el eje eléctrico del corazón? Recordaremos entonces, cómo vamos a sacar el eje eléctrico. Primero veremos el eje eléctrico normal. El eje eléctrico normal va a estar entre 0 y más 90, ¿verdad? Vamos a tomar en cuenta las derivaciones D1 y la derivación ABF para sacar el eje eléctrico. La derivación D1 y la derivación ABF. La derivación de D1 está en la mitad del círculo, y fíjense, hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. En la derivación ABF tenemos igualmente que va a dividir el círculo en dos. Uno que hacia arriba, mejor dicho, hacia abajo es positivo y hacia arriba es negativo. De tal manera que para sacar el eje eléctrico tenemos que tomar en cuenta en el electrocardiograma las derivaciones D1 y la derivación ABF. En la derivación D1 tenemos que hacer la división algebraica, les decía, división algebraica. Es decir, hacer la resta, ¿dónde está mi cursor? Se pierde mucho. Hacer la resta entre lo positivo y lo negativo. Aquí lo positivo debe ser unos 7 más o menos, y lo negativo unos 2. 7 menos 2 va a quedar más 5. Más 5 en D1. Nos iremos a D1. Entonces vamos a hacer, como es positivo, iremos al lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5 de positivo al lado derecho. Luego nos iremos a la derivación ABF. La derivación ABF vemos que también es positivo, domina la parte positiva y no la negativa. Debe ser 11 milímetros y lo negativo 1 milímetro. Ahí fíjense, 1 milímetro. Por lo tanto, hacemos la resta algebraica y nos quedamos con positivo más 10. Nos iremos a la derivación ABF. Fíjense, hacia abajo está lo positivo. Partiendo del punto central, vamos a dividir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Verdad? Y hacemos el trazado de las líneas paralelas
a la derivación ABF y a la derivación D1. Lo paralelo a la derivación D1, acá está, y lo paralelo a la derivación AB. Hay una intersección entre ambas líneas y partimos del punto central, hacemos un trazado exactamente que pase por la intersección de esas líneas y va a ir a caer aproximadamente a más 60 grados. ¿Eso qué significa? Que estamos dentro de del cuadrante normal del eje eléctrico. El eje eléctrico debe estar normalmente entre 0 a más 90. Aquí es otro ejemplo que también está dentro de lo normal. Aquí otro ejemplo, cuando el eje eléctrico está desviado, se dice así, desviado hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? Vamos a ver. Tenemos que tomar derivación de 1. Es positivo, seguramente es 8, contando 8 milímetros, menos lo negativo, menos 2 milímetros, nos quedamos con más 6. Entonces, en derivación de 1 hacemos hacia la derecha porque es positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacemos nuestra línea paralela a la derivación AB. Mucho C. Ya. Bien, mejor dicho, vamos a la derivación. ¿Dónde está el cursor? Ya. A la derivación ABF. ABF, fíjense, ¿quién domina lo negativo? Seguramente acá es 9 milímetros de negativo y 1 de positivo. ¿Cuál domina? 9 menos 1, menos 8. Y lo negativo de ABF, ¿dónde está? Del punto central está hacia arriba. Entonces contamos 9 negativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trazamos nuestra línea paralela a la derivación de 1. Por lo tanto, del punto central vamos a trazar una línea, el vector que pase por la intersección de esas dos líneas que hemos encontrado y la proyectamos hacia el círculo. Y vamos a encontrar que tenemos a menos 50, debe estar menos 50 grados. O sea, es una derivación a la izquierda. ¿Me comprende? Es una desviación del eje eléctrico hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Eso por qué nos interesa? Porque seguramente existe una hipertrofia, una dilatación del ventrículo izquierdo. Por eso el eje eléctrico está desviándose hacia la izquierda. Cuando hay crecimiento ventricular izquierdo o dilatación ventricular izquierda, el eje eléctrico se va a ir va a ser negativo, se va a desviar hacia la izquierda. Otro ejemplo vamos a tener cuando en derivación de 1, nos fijamos en el electrocardiograma, derivación de 1, ambas, tanto lo positivo y lo negativo, son igual, digamos 5 positivos, 5 negativos, estamos 0, ni positivo ni negativo. Entonces nos quedamos en el punto central, del sistema de cuadrantes. Este se llama el sistema de cuadrantes para sacar el eje eléctrico. Y nos vamos a la derivación ABF. La derivación ABF prácticamente todo es positivo, no hay nada negativo, ni Q ni S no hay negativo, no hay nada que restar, entonces estamos, si contamos, más 12 positivo, 12 milímetros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 milímetros. Más 12, entonces derivación ABF hacia abajo es lo positivo, hemos dicho, y hacia arriba lo negativo. Entonces, 12, 12, hasta ahí 12. No tenemos por qué hacer ningún trazo paralelo porque no tenemos
en D1 está en la parte central, ahí entonces nos quedamos con más 12 y el eje eléctrico del corazón está yendo a más 90 grados, a más 90 que también está dentro de lo normal. Bien, entonces así podemos ir viendo acá, por ejemplo, desviación hacia la derecha, no a la izquierda. Hemos visto, este es hacia la izquierda, este otro es hacia la derecha. Tenemos que hacer lo mismo, la división, a la resta algebraica, viendo en derivación D1 y en derivación ABF, de acuerdo a cuál es el predominante, en este caso, derivación de 1 es predominante negativo, más 7. Lo negativo de D1 está hacia la izquierda. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hacemos nuestra línea paralela a la derivación ABF. Luego nos vamos a la derivación ABF. Contamos. Debe ser 11 menos 1 más 10, porque lo que domina es lo positivo. Entonces, en derivación ABF, nos vamos a lo positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacemos nuestra línea paralela a la derivación de 1 y hay un punto de intersección entre ambas líneas y trazamos nuestro eje eléctrico partiendo del punto central y fíjense dónde va a caer. A más 120 grados. Más 100. Entonces está desviado hacia la derecha. ¿Y qué significa eso clínicamente? ¿Qué significa desviación del eje eléctrico a la derecha? Quiere decir que hay crecimiento de cavidades derechas. Por eso es que el eje eléctrico se está yendo hacia el lado derecho. Entonces, como ven, de acuerdo a la división algebraica, cuál domina lo positivo o lo negativo, nos tenemos que ir a hacer el trazado correspondiente, ya sea al lado positivo o al lado negativo, y hacer las líneas paralelas de intersección y hacer el trazado del eje eléctrico. Nos faltaría el territorio indeterminado o la tierra de nadie, que se sabe, que se conoce con ese término. Y fíjense, en este caso lo que domina es lo negativo, lo que domina es en D1 negativo, lo que domina en ABF es negativo. Por lo tanto, D1 vamos a ir a la parte negativa y en ABF a la parte negativa. Hacemos nuestras líneas paralelas y partimos desde el punto central, nuestro eje eléctrico que pase por la intersección, y esto nos va a dar menos 180. Lo que me olvidaba es que del 0 hacia arriba es menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, menos 60, menos 90, hasta menos 180. Hacia abajo, partiendo de 0, es más 10, más 20, más 30, más 40, más 50, más 60, 90, más 120, más 130, más 160, 70, más 180. Entonces, hacia abajo lo positivo y hacia arriba lo negativo. Es de esa manera que vamos a sacar, por lo tanto, el eje eléctrico del corazón. Hemos terminado la parte del electrocardiograma. Lo principal que deben conocer, hacer un reconocimiento de un electrocardiograma. Y rápidamente nos vamos a ir porque esto ya es corto. Ustedes recordarán que otro de los estudios complementarios es la radiografía de tórax, y lo vamos a ver. Hemos dicho que hay que interpretar la parte del continente y del contenido. Continente respecto a las partes blandas y a las partes óseas, ¿verdad? Y el contenido será pues la parte pulmonar y la parte cardiovascular que corresponde al contenido, ¿verdad? Y también nos interesará la trama vascular. Pero lo que no más nos interesa y ustedes deben saber y conocer es que nosotros debemos sacar el índice cardiotorácico. El índice cardiotorácico. ¿Para qué?
para determinar el tamaño del corazón. Entonces, ¿cuál es la técnica? Ustedes ya saben, nosotros tenemos que hacer un trazado vertical que pase por las apófisis espinosas de la columna vertebral, un trazado vertical, y luego hacer trazados horizontales en la silueta cardíaca, uno a la derecha que vaya a la parte más prominente de los arcos, a la parte más prominente, y al lado izquierdo otra línea horizontal que también vaya a la parte más prominente de la silueta cardíaca. Entonces hacemos la suma, lo que se llama de A más B, y luego hacemos un trazado por encima de las cúpulas diafragmáticas de una línea horizontal, partiendo de la cara interna de los arcos costales, yendo hacia el otro lado a la cara interna, una línea horizontal. Entonces, A más B vamos a dividir sobre C, y el resultado será el índice cardiotorácico, que nos va a determinar el grado de cardiomegalia que tenga ese paciente. Ya hemos dicho que se divide en cardiomegalia grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, ¿verdad? Entonces, el grado 1 será a partir de 0.50 a 0.55, grado 2 de 0.56 a 0.60, el grado 3 de 0.61 a 0.65, y el grado de cardiomegalia, grado 4, será pues mayor a los 0.65. Entonces son los 4 grados de cardiomegalia que podemos sacar con el índice cardiotorácico. Eso nos sirve para verificar el tamaño de la silueta cardíaca radiológicamente. Luego lo que nos interesa es, ya les decía, la forma del corazón. La forma del corazón, porque de acuerdo al predominio de los bordes, ya sea derecho o izquierdo de la silueta cardíaca, entonces nos podremos dar cuenta cuál de las estructuras o cuál de las cavidades están prominentes, están crecidas, están dilatadas, están hipertrofiadas. Para eso, ustedes saben perfectamente que la silueta cardíaca, esta es la silueta cardíaca, que la silueta cardíaca tiene dos bordes, un borde derecho y un borde izquierdo, ¿verdad? Un borde derecho y un borde izquierdo. El borde derecho está compuesto por dos arcos, un arco derecho superior que lo puede constituir la vena cava superior o algunas veces la aorta ascendente. Entonces corresponde a esas estructuras. El arco o curvatura, también le dicen, inferior del borde derecho, lo forma la aurícula derecha. El borde izquierdo tiene 3 arcos y a veces 4 arcos del borde derecho. El primer arco está dado, o curvatura si quieren, está dado por el botón del callado aórtico. El segundo arco está dado por la arteria pulmonar. Ahí fíjense la arteria pulmonar. El tercer arco es el que está dando por el ventrículo derecho. Digo izquierdo, ventrículo izquierdo. Y el cuarto arco, cuando aparece, acá está, corresponde a la aurícula izquierda. Normalmente el ventrículo derecho no forma un arco o una curvatura. ¿Por qué? Porque se encuentra en la parte central de la silueta cardíaca. Solamente cuando va a existir una hipertrofia o dilatación ventricular derecha va a producir un aumento de una de las curvaturas. Entonces, de acuerdo al crecimiento por decirles, del arco inferior del borde derecho,
Si esto está prominente, diremos pues que hay una hipertrofia auricular derecha. Y si es el arco inferior izquierdo que está prominente, está llegando a la pasilla costal, diremos pues que hay una hipertrofia ventricular izquierda, porque radiológicamente conocemos pues que ahí está esa estructura anatómica. Y si el primer arco del borde izquierdo, que corresponde al callado aórtico, está prominente, muy grande, si quieren el término, diremos que la aorta tiene algún problema, que hay un aneurisma, que hay una dilatación, hay una elongación aórtica. Entonces, de acuerdo actualmente nosotros de las cavidades o vasos sanguíneos están alterados. Bien, eso es lo lateral que con lo que es el laboratorio dirigido a la parte de la especialidad. No solamente nos vamos a quedar con un estudio, digamos, radiológico, con este estudio el laboratorio y qué químicas tenemos que pedir. Por ejemplo, un hemograma completo nos interesará pues si ese paciente está con anemia, por ejemplo, o está con un problema de eritrocitosis, ¿verdad? O que tenga alguna alteración de tipo, de tipo, de tipo, del de la coagulación o alteraciones de las prometer obviamente al sistema cardiovascular. Es a pedir, porque hemos dicho que es un factor de riesgo cardiovascular que produce alteraciones a nivel de la micros del endotelio, condiciona a los problemas de infarto de miocardio. Por eso nos interesa conocer la glicemia. Luego tenemos la creatinina y la urea. ¿Por qué nos interesa desde un punto de vista cardiológico? Porque ustedes saben que cuando existe un problema de creatininas altas, urea alta, eso significa insuficiencia renal crónica o insuficiencia renal aguda. Y eso condiciona a los problemas de hipertensión